Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico en escena, Roger Pujol. Bienvenido, Roger. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo va ese proyecto, hermano? Gracias, don Ángel. Gracias, María, por tenerme acá. La verdad que va muy bien. Ha generado mucha expectativa, mucho entusiasmo, trabajando incansablemente, desde muy temprano hasta bien entrada la noche. Pero en los mismos afanes está, por ejemplo, Pedro. Y la verdad que el que elige... No me hable de eso. Mírelo ahí. Mírelo ahí. Estamos a punto de votar. Sí, a usted también. Del programa. Usted se pasa el día entonces trabajando en el ministerio. Sí. Y de ahí entonces se va a hacer política. Así Siempre está votando. Llega el otro día. No, sí, ya. Cuando entre allá a la Cámara de de ahí él va a Diputados... compensar Pedro y él van a compensar todas las partes cometidas. Ya me cancelaron la suscripción, María, de hecho. Sí. Roger, la circunscripción número 1 se ha convertido en un emblema de competitividad, de competencia. Sí. Para mí la circunscripción 1 es la verdadera capital. La capital de la República es la circunscripción 1. porque los pobres no son gente. No, María, digo la capital de la República. La capital hay pobres. La capital de la República es la circunscripción 1. ¿Qué tan complicado o tan fácil ha sido para ti iniciar este proyecto? Bueno, en ese escenario. La verdad que no deja de tener razón con el hecho de que la circunscripción 1 probablemente es el territorio político del Distrito Nacional, que a su vez es el más importante del país, más peculiar. Es holístico, es plural, conjuga muchos tipos de población. Y también el voto del distrito en su conjunto y de la circunscripción 1 en particular es un voto, podemos decir, correcto, que es un poco más consciente, es un tanto más consciente, más exigente también a nivel de propuestas que el voto de otros territorios políticos. Es decir, que eso, primero, le da una ventaja a los candidatos que pueden conceptualizar, que llevan un plan de gestión que puede captar la atención del votante, y también le hace más difícil al candidato la posibilidad de competir, porque en la medida en la que hayan candidatos que tengan el mismo perfil, la misma competencia, pues compiten capacidades. Por un nicho, correcto, pues compiten por un nicho pequeño en este caso. Pero la verdad que el proyecto ha ido muy bien, ha generado mucha empatía a nivel de la dirigencia y a nivel también del sector externo, ya incluso en una fase tan temprana como esta. O sea que estamos trabajando y seguiremos trabajando con base en los ejes y las propuestas que hemos identificado. Exactamente, de eso te quería hablar. ¿Cuáles propuestas serían necesarias para llegar a hacer un cambio? No solamente en esa circunscripción, correcto, sino a nivel nacional, porque ustedes se convierten correcto en diputados de la República. Claro, esa es una visión muy importante. Uno le oferta, porque quien le vota a uno es una demarcación, pero al final no termina siendo un representante nacional, correctamente. Cuando tú haces una ley, haces un proyecto, no es para tu circunscripción. Difícilmente se impacta un solo territorio, porque la ley per se tiene un carácter general. Mira, María, en ese sentido nosotros tenemos ejes transversales de nuestro plan de gestión y ejes temáticos. En los ejes transversales tenemos juventud, clase media y sectores vulnerables con un toque de industrias reguladas, porque creo que sin industrias reguladas no se puede dar el salto a la transformación que necesita República Dominicana dar. A propósito de lo que mencionábamos, o de lo que mencionaba usted, don Ángel, respecto de la modificación de la ley de exploración de hidrocarburos y la participación del senador Silva que veíamos hace poco en pantalla. Y a nivel de ejes temáticos tenemos vivienda, salud, educación y cultura de la mano, protección del medio ambiente, equidad de género, un concepto que he acuñado, que estoy desarrollando, que he titulado tranquilidad social, tranquilidad emocional de la sociedad y un eje de control migratorio sostenible, de estrategias sostenibles de control migratorio, a propósito también de lo que mencionaban ustedes. Y en el marco de eso hemos desarrollado algunas propuestas y algunas ideas para esos ejes. Pero sin embargo, en esa circunscripción número 1, María, es donde menos impacta la migración. Sí. De todo el territorio nacional. Pero es donde más guachimanes hay en edificios y torres. Y es tal vez haitianos. Y es tal vez donde más se dimensiona y se siente, tal vez, aunque tal vez no sea donde más impacte, sí es tal vez donde más se siente, porque la verdad que son muchos los amigos
que traen el tema, con alarma, con preocupación, aquí de la propia circunscripción. Al final es un tema país que hay que enfrentar. Hay que acompañar el discurso de la necesidad de la intervención de comunidad internacional con hechos concretos. ¿Por qué? Porque a un congresista que está sentado en Kentucky, en Estados Unidos, con su traje o en su rancho, no tiene una preocupación real por el problema haitiano porque no le afecta y no lo ve, entonces no lo dimensiona. El problema lo tenemos nosotros. Entonces, al final hay un tema con las declaraciones, por ejemplo, y el caso que ponía el ministro de Salud. Hay un tema, hay un desafío constitucional de cuando una embarazada de cualquier nacionalidad llega a un hospital público. Esa es la realidad. Ahora, ella llega pasando una serie de puntos, claro, y probablemente venciendo una serie de obstáculos que ameritan la complicidad de algún tipo de autoridad. Entonces, ese problema, si se radica no en el hospital, hay que atacar, hay que atacar. Claro, es en el origen del problema que hay que atacar. Claro, y tenemos instrumentos legales para ello. A veces ¿Nuestro marco jurídico es un buen muro? Yo pienso que sí, porque es que tiene, por ejemplo, la figura del tráfico ilícito de migrantes, que define perfectamente esa práctica de usted traer un migrante a cambio de un beneficio económico, que no cumpla, evidentemente un migrante que no cumpla con los requisitos legales de ingreso. Entiendo por ese planteamiento que haces, entiendo que tú estarías conteste con quienes nos oponemos a una modificación a la ley de trata de personas, porque tenemos un marco en vigencia que no se ha implementado cabalmente. Mire, a veces nosotros, los seres humanos en general, no los dominicanos, pero se produce mucho, con mucha frecuencia en República Dominicana, creemos que resolver un problema se traduce en crear o modificar una ley. Nos ha pasado con el Código Penal, puede que nos pase también con la ley de tratas, tal vez con la ley de compras y contrataciones. Los funcionarios nos quejamos mucho de que tenemos que cumplir esa ley, que la ley no es buena. Mi experiencia ha sido que la ley no es mala. La ley te brinda las herramientas básicas para tú poder estructurar un proceso de forma expedita, de forma transparente y de forma competitiva. Claro, si yo no quiero emplearme, porque esa es la verdad, si no quiero emplearme para entender la ley y utilizarla como debo utilizarla, pues entonces ya el problema no es de la ley, el problema es mío. A veces hay retrasos que yo le adjudico a la ley. Entonces me parece que con lo que tenemos podemos trabajar. Siempre se puede mejorar, pero con lo que tenemos podemos trabajar. Y no necesariamente un nuevo marco jurídico suponga que se erradique la causa de inacción del combate a esas estructuras que han estado ahí durante 20, 30 años. Hoy Perime, nueva vez, como en 22 años, ¿verdad, Ángel? Que tiene el Código Penal en el Congreso de la República. Todos los líderes políticos, Hipólito, Leonel, Danilo y ahora Luis, y todos los legisladores que por ahí han pasado son responsables de que este código no se haya aprobado. Yo quiero saber su posición sobre eso, porque su presidente y su partido prometieron, y yo le creía al presidente y le creía a Pacheco, yo dije ya, ahora se va a aprobar. Y mire, otra vez, Alexis Jiménez dice que ni siquiera no en esta legislatura, no, en este periodo no vamos a tener un código penal. Dios mío, hay que esperar que lleguen los otros. ¿Usted va para el Congreso? ¿Con qué voluntad va usted? ¿A que eso se cambie, se apruebe? Santo. ¿Qué hacemos? Mire, ¿nos hacemos rolo o nos peinamos? Mire, yo le decía que muchas veces uno piensa que generando un nuevo instrumento normativo se erradican algunas problemáticas, algunos problemas. Yo no comparto del todo esa visión. El código probablemente hay que actualizarlo para eliminar algunas ambigüedades fruto de conductas muy modernas, pero el código probablemente da espacio para castigar y combatir muchas de las cosas y de las inconductas penales que es un instrumento real de apoyo al combate a la delincuencia y a la criminalidad. Sí, claro. El nuevo código. No, claro, pero fíjese, por ejemplo, lo que pasó con el Código Procesal Penal del 2004. Tuvimos un nuevo Código Procesal Penal, le dimos la espalda a ese código inquisitivo de tradición francesa que le preexistía, nos abocamos a un código más democrático tal vez,
y de repente tenemos un problema gravísimo de presos preventivos. Sí. Entonces, las realidades sociales no necesariamente corresponden a los procesos de aculturación. Los sistemas jurídicos son muy particulares, hay que ver cómo nos va. Yo pienso que, por ejemplo, ha habido alguna voluntad, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, de prosperar, de hacer prosperar el código. No la suficiente, pero si se quiere, se puede perfectamente, y nosotros vamos con el ánimo de que esa propuesta prospere. Tú sabes que en el tema de legislativo, la gran crisis hoy es ver un Congreso tan servil del Poder Ejecutivo. En el pasado nosotros criticamos que el Congreso estaba prácticamente actuando como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, pero la independencia del Congreso no se percibe y se vive hoy más en el tema de Cámara de Cuentas. ¿Cómo tú ves en tu doble condición, propuesto aspirante a ser legislador, pero a la vez eres un funcionario del gobierno que... Mire, el Congreso, el Poder Legislativo, es el primer poder del Estado. Y como tal, no solo ahora, sino antes y en el futuro, debe actuar como tal. No se trata ni de oponerse por oponerse, ni de aprobar por aprobar, sino de hacer un ejercicio sensato, de tener seres humanos con raciocinio, con capacidad de interpretar, de crear, de generar normas que contribuyan y se traduzcan en una mejor República Dominicana. Y el Poder Ejecutivo muchas veces también tiene los mismos fines, y la oposición política también. Entonces, evidentemente, uno defiende intereses políticos y partidarios, pero al final la última meta es la prosperidad de la República Dominicana. Ahora bien, en la medida en la que los proyectos del Poder Ejecutivo se enmarquen en ese fin, pues entonces el Congreso podrá acompañarlo. Pero si no se enmarcan en ese fin, el Congreso tiene toda la libertad de actuar por sus propios medios para plantear y desligarse tal vez de esa percepción que no es reciente de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Hay una situación bastante difícil con la Cámara de Cuentas escogida por el Congreso de la República. Por el Congreso de la República del PRM, María. Sí, del PRM. Recuerdo que al presidente de la Cámara de Cuentas pasada, el presidente de la República le dijo que tenía que renunciar, y ni por asomo se había denunciado todo aquello que se está denunciando ahora con este joven que encabeza la Cámara de Cuentas. ¿Usted cree que es necesario el juicio político, o que haya que dejarlo ahí ya por el tiempo que está, o que hay que quitar una parte, dejar la otra parte? Si tú fueras diputado hoy, ¿cuál fuera tu posición? Mire, es una situación que apena mucho, porque la Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder que tiene por finalidad la auditoría externa del control del Estado. Al final, los órganos extrapoder generalmente, y no solamente en esta jurisdicción, sino en países del área, en países desarrollados, tienen un componente político. Ahora bien, claro, mi percepción, mi posición es que en el caso puntual de la Cámara de Cuentas debe haber perfiles técnicos, no perfiles políticos. Y hemos visto con recurrencia que esto se repite. La Cámara de Cuentas, una y otra vez, que no debería serlo, víctima o protagonista de un escándalo de cualquier índole, de diversa índole. No me parece prudente que un presidente le pida la renuncia a un miembro de un órgano extrapoder, que no sea presidente. Y el allanamiento del Ministerio Público, que fue otro desastre. Yo soy muy cuidadoso con los órganos extrapoder. Yo he llegado a plantear, por ejemplo, que incluso para los temas de compras y contrataciones, como el órgano rector de esa materia, aunque es un órgano con personería jurídica propia, pero pertenece a la administración central,
que órganos como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, no estén sujetos al control de ese órgano. Que sea una función pública. Claro, porque entonces depende o tiende a propender de la voluntad de la Administración Central. Entonces, no podría yo estar de acuerdo con lo que plantea usted. Pero sí creo que se necesitan perfiles técnicos, es lo primero, técnicos. Y con lo del juicio político, la oposición ha dicho, no hay faltas para no producir, se han demostrado las faltas. Correcto, para producir un juicio político. En el marco del juicio político tendrán que demostrarse, porque el juicio político, eso es como que, digamos, yo me querelle contra usted. Yo tengo la posibilidad de querellarme por algo que usted no me haya hecho. Y en el juicio se validan los méritos de mi petición o se desestiman los méritos de mi petición. Ahora bien, para mí lo más grave de la Cámara de Cuentas, de la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, es la falta de credibilidad que tiene respecto, no de la población, sino respecto a la propia Cámara, porque no hay manera, no hay condiciones para que puedan producir un trabajo que beneficie a la República Dominicana, aun cuando ese trabajo perjudique al PRM, perjudique a la Fuerza del Pueblo o al PLD. Las experiencias que hemos tenido con la Cámara de Cuentas, Pujols, a mí me convencen de que ese órgano como mecanismo colegiado, como institución colegiada, no está funcionando, ni va a funcionar en nuestra sociedad. Que allí debe designarse a un fiscalizador, como el Contralor General de la República, pero bajo este esquema de una institución fuera, donde él sea el responsable de la política, no de que 5 votos, 3 votos, 2 votos, 4 votos, 3 votos, no. Aquí hay una entidad como el Defensor del Pueblo, ¿verdad?, unipersonal, no colegiada. Mire, es una propuesta que yo no había ponderado, pero la verdad que es una propuesta... Llévasela a Luis, hazme el favor. No, pero mire, es una propuesta que puede hacer mucho sentido. Le voy a mandar una factura. Yo me imagino que al momento de pensar en la estructuración de la Cámara, el legislador habrá pensado que tal vez difuminando o descentralizando el poder de decisión contribuía con la democracia, pero la verdad que es una propuesta que hace mucho sentido. No, pero que antes, y tú eres abogado y lo sabes, jugaba un rol contencioso. Sí, claro. Ya no es contencioso, Correcto. Ya no tiene por qué ser un tribunal. Sí, eso así. Entonces ya eso no... Unipersonal funcionaría perfectamente y nos quitamos este problema. Porque está demostrado que no funciona esa vaina. No, está demostrado que la estructura actual de la Cámara no funciona. No se compadece con los perfiles que han estado ahí. Y ahí entraría el perfil técnico que tú auspicias. Ojalá y me enamoraras la propuesta. Patrón, y una preguntita que... ¿Cómo van ustedes a estructurar la boleta congresual en la capital? Porque es Faride, porque yo veo a Faride... Yo estoy casi presentándome como candidato a senador en la capital, pues yo creo que yo le gano a Faride. A Faride le gana a cualquiera en la capital. Pero ahora resulta que no es Faride, sino que es Guillermo Moreno. Pero Guillermo Moreno dice que no. No va ni a presidente. Ay, qué bueno, ya hoy dijeron que sí, María. Ya hoy echaron para atrás toda esa vaina. ¿Qué pasó? Dijeron que confirmaron que están en conversaciones con el PRM. María y yo teníamos la información de ayer. Sí, porque ya hoy... Por eso María estaba contenta. Es que 4 veces, o sea, ese señor se ha presentado ya como candidato a la presidencia. Ya es como un deporte, ¿verdad? No, y no solo eso. Un relajo. Claro, y no solo eso, María, que el ejercicio de la política tiene que asumirse, yo no digo que no lo asuma con seriedad, pero con recurrencia, con continuidad. Es un ejercicio diario. Él se desaparece 4 años y sale al final. No es elegante usted salir al momento que se presenta una elección, porque eso puede tener cualquier lectura. La construcción de un partido, la construcción de un proyecto de partido es algo que requiere demasiado tiempo. Se lo digo yo, que estoy intentando construir un proyecto de candidatura, no de partido, y en una demarcación probablemente muchísimo más fácil que una elección nacional. Claro, y que cualquier otra. Entonces, María y yo teníamos la información de ayer, que se había desestimado esa propuesta, pero la información que manejo yo es que la compañera Faride va a encabezar Es que no le pueden hacer eso a Faride. Sí, va a encabezar la boleta del bueno, y ya Tony Raful también hizo un escrito apoyando a su hija, o sea que no creo que no sea Faride. Aunque la pierdan, van a poner a Faride. Bueno, yo lo dudo. Y en el caso del presidente de la República, patrón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Luis va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿Cómo que sí va a ser? ¿Qué es lo que está pasando? Porque todos los caminos conducen, sí, claro, es el mejor activo y toda su accionar indica
que él va a ser candidato, pero ¿y por qué no decir que va a ser candidato? Mira, Biden llegó hoy y al otro día dijo, Está yo voy, me voy a reelegir. Entonces, ¿por qué es que él tiene miedo? ¿A qué es que Luis le teme? El presidente Biden en el mismo año 2021 asumió su reelección. Y asumió la reelección también. Con un 10%. Exactamente, y eso que el presidente Biden tiene una situación complicada ya en Estados Unidos. El presidente Luis Abinader tiene una situación complicada también. Él es muy popular y la gente lo ve bien, pero no al gobierno. ¿Cómo conjugar eso? Bueno, es un peso que se le ha endilgado al presidente Abinader, porque hay que hacer un trabajo para que el presidente Abinader pueda trasladar parte de su activo político, claro, de su popularidad, de su tasa de aprobación a su gestión. Está acompañado de algunos funcionarios que son muy eficientes y que conforman muy buen equipo con él. Muy pocos. Sí, bueno, pero él tiene en sus tiene manos que hacer la gente. el poder de hacer un decreto, y el que no funciona me vota. Por ejemplo, estos tres tipos de las EDE, ¿por qué no lo cancelan? No, porque el de este han quitado 4. Sí, mira, ya han puesto 4. Yo le voy a decir algo. Yo siempre he sido muy defensor de la oportunidad de aprender del funcionario. Ahora bien, si ya 3 años de gestión usted no ha aprendido, solo le queda un camino. Ya no hay tiempo para aprender. No solamente porque se viene un proceso electoral, sino porque se trata de la administración de la cosa pública. ¿Usted me entiende? O sea, se le da la oportunidad de formarse, pero el que no haya hecho el trabajo al día de hoy, ya le queda solo un camino. Yo pienso que el presidente Abinader tiene su estilo, el presidente Biden tiene el de él. El presidente ya le queda poco para hacer su anuncio. Coincido con María con que es el principal activo que tiene el Partido Revolucionario Moderno, y esperamos que en pro de la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno, pues haga pública sus aspiraciones. ¿Quién es tu candidato a alcalde en el distrito? Tú tienes que tener uno. ¿Cuál es? Claro, sí. ¿Cuál es? Carolina Mejía. No, Carolina no va, hermano. Ya nosotros Pero dijimos. ella no lo ha dicho. Nosotros dijimos en la familia dijimos que no va. Ni quiere el hijo, ni quiere el padre. Nadie. No, yo la Ni verdad su esposo. Yo la verdad que le entiendo, porque es una decisión personalísima. Es como que me impongan a mí ser candidato o no serlo, o a Pedro. Mire que María no está muy contenta por lo que veo con la candidatura de Pedro. Todo eso. Pedro ya está preparándose para eso. Qué bueno, se lo digo de corazón. Yo tuve una conversación ayer que entendí tal vez parte de las preocupaciones de las personas que rodean a uno, de que uno se involucre en estos temas. Pero hasta que la alcaldesa no lo haga público, yo tengo la esperanza, aunque respetaré su decisión ahí. ¿Y el grupo de Hipólito en la capital te apoya? Esa gente hicieron ya su diligencia. El que tiene que hacer su trabajo soy yo. Yo cuento con el trabajo que yo estoy haciendo y con el trabajo de los compañeros. Tu mensaje final a los ciudadanos de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Les saluda Roger Pujols. Les presento esta propuesta que pueden seguir a través de mis redes sociales en @RogerPujolsR. Ahí conocerán mis propuestas de incentivo a la vivienda joven, de incentivo a fiscal verde, de creación del sendero cultural de los ingenios, de tal vez la regulación de los influencers. Y la someto a ustedes para que se motiven a participar, se motiven a votar y consideren en el marco de ese ejercicio, que es el realmente importante, las propuestas que le presento para tratar de construir un mejor país. Gracias, Roger. Un gran placer tenerte en esta escena. Y tendremos mucho contacto de aquí a octubre 1, donde tomarán la decisión. Mucha suerte. Para María de los Ángeles, para mí, gran placer. Nos vemos mañana.